especial que hace Zona Franca de Red Más Noticias, que hace la Universidad Sergio Arboleda y La Silla Vacía, de charladito con los candidatos. Hoy tenemos el placer de tener a la única mujer que podría ser elegida presidenta de la República, a Marta Lucía Ramírez. Por favor, un aplauso para la candidata. Nos acompaña también hoy para hacer las preguntas, para recorrer esta vida y esta trayectoria política de Marta Lucía Ramírez, Juanita León, que es directora del portal La Silla Vacía, y Miguel Ceballos, que es una persona que ha trabajado de cerca con Marta Lucía, fue su compromisario en algún proceso de este acercamiento político y además es decano. Miguel, es un nombre bastante largo, ayúdeme para no embarrarla. Política y Relaciones Internacionales. Perfecto. Entonces, Marta Lucía, queríamos comenzar esta noche de alguna forma en una versión cronológica de su vida, y tenemos unas fotos de su infancia, de su familia, que nos van a ayudar a entender un poco su origen familiar, su origen como bogotana y su vida temprana. Entonces, ahí está usted, esa foto, ¿de cuándo es? Pues yo creo que es cuando tenía como unos 3 años, o 2 años y medio, no sé, en un parque. En un parque aquí en Bogotá. Sí, ¿Usted es bogotana? Sí, yo soy bogotana. ¿Dónde nació? ¿En qué barrio vivía usted? Vivimos en un sitio donde curiosamente después trabajé. Vivimos en un sitio, me acuerdo la dirección, calle 27, número 1360. Allí después tumbaron todo esto y que se construyó donde estaba hoy el Banco Cafetero. Hoy queda el Ministerio de Comercio Exterior. Cuando llegué como ministra de Comercio Exterior, mi mamá me dijo, aquí pasaste tus primeros años en este sitio. Era en ese lote. Y también cuéntenos un poquito, aquí para arrancar, de quiénes son sus papás, a qué colegio fue, como lo que uno le pregunta a las personas. A ver, yo estudié en el colegio de Joaquín Castro Martínez, ahí estudié mi bachillerato. Mi papá y mi mamá eran dos personas, mi papá está todavía vivo, gracias a Dios, mi mamá falleció hace un año. Personas de la clase media colombiana, se casaron muy jóvenes, se enamoraron muy jóvenes y se casaron como a los 17 años de mi mamá, 18. Me tuvieron a mí estando bastante jóvenes ellos. Los dos trabajaron, mi mamá y mi papá. Mi papá trabajó en Bavaria por muchos años, mi mamá fue la secretaria de la presidencia de Seguros Tequendama. Y bueno, tuvimos una familia feliz, 4 hijos, yo era la única mujer y la mayor de todos ellos. ¿Qué dice? Pues a mí me parece muy interesante una anécdota de tu vida de muy joven que me contó cuando escribí un perfil sobre Marta Lucía, que me contó que un día tú te estabas peinando en el espejo, te volteaste y le dijiste a tu esposo, yo voy a ser presidente de Colombia. Y el marido quedó como, o sea, tenemos 25 años, y además le dio como terror porque sabía que más o menos lo que tú te propusieras lo lograbas, no importa un año, 20 años después. ¿De dónde surgió esa ambición? ¿Cómo fue? Porque da la impresión cuando uno analiza el contexto de la vida que te fuiste preparando, ¿no? Como que llegaste al Ministerio de Comercio Exterior, trabajaste en el sector privado, pero volviste al público. ¿Cómo fue esa decisión de que querías ser presidente y por qué con tan temprano? Pues lo primero les cuento que cuando yo estaba en el colegio, terminé el bachillerato, recién cumplí los 16 años y venía entonces a la entrada a la universidad. Mi mamá un día me dijo, ¿qué piensas estudiar? Le dije, mami, tengo un dilema horrible, estoy pensando entre medicina y derecho. Me dijo, son muy distintas esas tus carreras, tienes que saber por qué las dos, o sea, nada que ver. Le dije, pues yo creo que sí, me parece que con las dos le puedo servir mucho a la gente, porque pues siendo médica uno salva vidas, siendo abogado uno puede ayudar mucho a los colombianos. Entonces mamá me dijo, tienes toda la razón. Y entonces, pues mira bien, averigua un poco más sobre cada una, a ver con cuál te vas a sentir más feliz. Lo importante es lo que a ti te haga feliz. Mi mamá, como dije, ya era la secretaria de la presidencia de Seguros Tequendama, entonces algún día le preguntó a alguno de los jefes de ella o algo así, le dijo, mi hija está en este dilema, quiere ser abogada, pero también le gusta la medicina. Le dijo, doña Alba, ¿pero para qué? Dígale a su hija que estudie más bien un secretariado bilingüe. Si usted que ha sido tan buena secretaria, su hija, dígale que estudie un secretariado bilingüe. Mi mamá le dijo, bueno, perfecto, gracias por la recomendación. Entonces llegó por la noche y me dijo, ¿sabes qué me contesta este señor? Esto. Y lo que tú tienes que hacer es hacer la profesión que quieras, la que te haga ser feliz, la que quieras, escoge tú la que quieras, pero vas a hacer tu carrera. ¿Cómo así que tú simplemente? Porque le dijo, nada, que se resigne como un secretariado bilingüe.
Tu mamá dijo, ¿cómo así que se resigna? Vas a hacer la carrera que quieras. Y yo realmente tenía este dilema porque quería algo que sirviera, que le sirviera a la gente. Entonces fui y me inscribí en la Universidad Nacional para estudiar Medicina y en la Universidad Javeriana para estudiar Derecho. Yo la verdad creo mucho en Dios. Yo dije, Dios mío, ayúdame, que salga lo que primero, que salga primero lo que mejor. Claro, y Dios escogió la Javeriana. No, salió la Javeriana y quedé feliz. Salió la Javeriana y quedé feliz. Y estudié Derecho. Como que me simplificaron la decisión a los 16 años, me moría del susto. Y entonces, bueno, entré. Pero es cierto, después me casé también muy joven, a los 21 años. Mi novio, mi esposo y yo fuimos novios durante los 5 años de la carrera. Y tan pronto terminamos la universidad, pues nos casamos. Cuando teníamos eso, como 24 años, pues yo veía realmente un montón de cosas que estábamos viviendo los dos. Salir adelante pues no es fácil. Nosotros de todas maneras hemos tenido la suerte de 2 papás que nos pagaron una carrera con dificultades y todo, pero como que uno veía tanta dificultad en lograr cosas. Yo le dije, a ver, un día, es que uno necesita es un gobierno que se preocupe mucho más por ayudar a la gente, sí, por abrir espacios. Y ahí fue donde dije, yo me quiero meter en lo público y me quiero meter en la política y quiero ser presidenta. Yo en esa época estaba muy joven, estaba trabajando en la superintendencia bancaria y me nombraron directora de bancos de la superintendencia bancaria cuando tenía 25 años. Y yo pues conocía a todos los presidentes de bancos y todo, y mi mamá me dio consejos que recuerdo y siempre me han servido mucho. Me dijo, nunca te descrestes con el poder de nadie, siempre tienes que ver a cada quien en su dimensión humana, y una cosa es el cargo y otra cosa es lo que son las personas. Tienes que ser siempre una persona muy con los pies sobre la tierra, y tampoco vayas jamás a dejarte creer los halagos del poder, porque estás muy joven para el cargo que tienes y seguramente te van a empezar a echar pues flores y ponerte la alfombra roja. Nunca te creas eso es del puesto, eso no es tuyo, nada de eso te pertenece. Realmente Sobre eso, Marta Lucía estudió Derecho en la misma universidad donde yo estudié Derecho. Y voy a hacer una pregunta que muchos de los que estudiamos en la Javeriana sentimos. ¿Tú eras de las favoritas del padre Giraldo? Yo no lo era, porque el padre Giraldo, muchachos, era el decano de la Facultad de Derecho y había unos preferidos y otros no. Pero por lo que veo, Marta Lucía viene de una familia como la mía, de una familia que no era la de los favoritos ni la de los de sangre azul. ¿Cómo te sentiste entrando a la Javeriana en esa época? ¿Eras de sangre azul? Pues estoy diciendo que no, era clase media común y corriente. El padre Giraldo era bastante machista, por supuesto. Pero entonces él de todas maneras le decía a uno, yo me metí a estudiar Derecho y Socioeconomía. En esa época uno no podía estudiar Derecho y Socioeconomía. Entonces todas las tardes teníamos clases de 6 a 8 de la noche de Socioeconomía. Y entonces alguna vez me lo encontré en un corredor, y de verdad yo era pues muy joven, era la más chiquita de mi curso. Éramos 3 chiquitas, éramos Leonor Teresa Martínez, Eugenia Ordóñez y yo. Entonces me dice, ¿y usted está haciendo socioeconomía? Al final del primer año le dije, sí, padre. Me dice, eso me gusta, Mona, porque es que hay que ser un buen economista para poder tener poder. Porque es que en esta universidad hay que formarse para poder tener el poder, y el poder bien ejercido es lo que necesita Colombia. Me acuerdo mucho de eso, porque dije, bueno, este padre que es como tan escéptico con las mujeres, entonces me está diciendo, hay que tener esto. Y déjeme ambientar esta etapa de su vida, porque usted antes de ser famosa en la política era famosa porque trabajaba en comerciales de televisión, fue la diosa Juno de los famosos jabones, y también salió en la portada de la revista Cromos, que para ese momento yo me imagino que era algo pues importante. Ahí está la candidata Ramírez en la revista Cromos, pero esto no va para decir que usted era muy chusca cuando era joven. Sigue siendo. Gracias, Miguel. Ay, Pacheco. Voy a seguir. Sino que esto era una fuente de trabajo. Y que usted, así lo pone Juanita en este perfil de la ciudad, era una fuente de trabajo adicional. Le cuento qué sucede. Orlando, pues fue mi compañero de universidad, Orlando Gallo. Pues sí, era una niña bonitica. Y obviamente a los 17 años llegó alguna vez alguien a la universidad a decir, no, es que queremos hacer unos comerciales de champú Glemo, entonces a ver si usted quiere hacer unas fotos. Y a mí mis papás me pagaban la carrera, obviamente, pues los dos trabajando. Yo me acuerdo que mi mamá todos los años pedía el crédito en su fondo de empleados, entonces ella iba y pagaba. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué me pagan por hacer este comercial de Glemo? Y yo no me acuerdo la cifra exacta, pero era como la mitad de lo que valía la matrícula de la universidad.
Entonces dije, no, pues claro que sí los quiero hacer. Y me hicieron unas propagandas de champú en la universidad, después entonces Claracil para los barritos, entonces también hice las propagandas, yo todo eso lo iba guardando, y un día llegué pues de grande y le dije a mi papá y mamá, cuando tenía 18 años, dije, no me vuelvan a comprar ni un libro ni la ropa, yo de ahora en adelante me hago cargo de mí, ustedes paguen en la universidad y yo me pago el resto. Entonces por eso hice esos comerciales y después entonces sí, unas fotos de cromos y después lo de jabón Juno. Pero sucedió que ya estaba como llegando a segundo derecho, final de segundo derecho, y entonces teníamos un profesor que era el doctor Jaime Mikkelsen. Él era presidente del Grupo Gran Colombiano, entonces me dice un día, resulta que en el grupo alguien me dice que te pregunte que si tú quisieras ser señorita de Bogotá, pues porque saben que eres mi alumna, entonces yo dije, no, yo no quiero ser señorita de Bogotá. Entonces me dijo, no, pues es que como estás metida en lo del modelaje, como que ahí dije, de pronto uno da una señal distinta a lo que quiero dar. Yo sí quiero ser una abogada seria, no quiero que la gente piense que la frivolidad de pronto con que veían, porque en ese momento además se veía como muy frívolo el tema del modelaje. Es una profesión absolutamente respetable y hay mujeres en el mundo entero que son lindas, modelos profesionales y además tienen un montón de cosas, pero en ese momento me dio un poco de miedo la frivolidad, entonces dije, no, hasta ahí. Y ya había tenido mis ahorritos, había hecho un montón de cosas con el que soy mi marido. Nosotros trabajábamos los fines de semana, hacíamos registros de primera comunión, invitaciones de matrimonio, yo sé hacer caligrafía en tinta china, color sepia, todo eso. Y con todo eso ya vendíamos, ahorrábamos los comerciales, todo. Y nos compramos un carro usado estando en novios, pero hasta ahí llegó el modelaje. Voy a pasar a ver, y aquí podríamos hablar de lo que pasó antes de que usted llegara a ser ministra de Comercio Exterior. Eso fue durante la presidencia de Andrés Pastrana. Antes ya había estado como viceministra de Comercio Exterior. Cuénteme, ¿cómo fue ese viceministerio cuando Juan Manuel Santos era el ministro? Pero le quiero contar una anécdota anterior a esa. Ya a mí me nombró el presidente César, yo era presidenta de ANIF, la Asociación de Instituciones Financieras, y el presidente César Gaviria empezó su gobierno en el 90 y me ofreció ser directora del Incomex. Y yo pues acepté ser directora del Incomex porque siempre lo público realmente me motivaba, pues en ANIF estaba divinamente, me ganaba buenísimo sueldo y todo, pero dije, interesante porque este es el gobierno de la apertura, entonces chévere, uno estar en el Incomex, acepté ser directora de Incomex. Una vez veníamos de Venezuela, era el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, donde había chulos para todo, permiso rojo para la importación, para las licencias, el Plan Vallejo, era una economía cerrada y absurdamente cerrada. Entonces veníamos de Venezuela y un día le dije, presidente, estábamos con el Fernando Ramírez, le dije, oiga, ¿por qué en lugar de tener este instituto del cual soy directora, abramos un Ministerio de Comercio Exterior, miremos lo que pasa en el resto del mundo? Y me dijo, listo, se le mide, hágalo. Le dije, claro, estamos en el año 90, finales del 90, en 91. Y entonces me conseguí con los muchachos que trabajaban conmigo, siempre he trabajado con gente joven y siempre los he empoderado y les he puesto a hacer cosas de muy grandes. Nos conseguimos el material de los 20 países más importantes en el comercio exterior y comparamos cómo eran los ministerios en cada uno de ellos. ¿Usted ahí ya tenía el sueño que Gaviria la nombrara ministra de Comercio Exterior? No lo tenía. Tenía la idea de hacer un superministerio. Entonces nosotros no había internet, todo era punta de papelógrafos en ese salón de juntas y armamos un ministerio que era perfecto y el diseño del ministerio fue perfecto y todo. Me tocó tramitar la ley. Y cuando ya realmente estaba la ley andando, ya al punto de que la aprobaron, todos los gremios empezaron a decir, claro, esta va a ser la ministra, va a ser la ministra. Y un día el presidente de la ANDI, que en paz descanse, se llamaba Carlos Arturo Ángel, me dijo, necesito verte esta noche urgente. Y yo, pero no sé ni qué tenía. Y dije, bueno, pues llegué al instituto a las 7:30. Llegó, me dijo, ¿sabes qué pasa? Es que yo quiero que tú sepas que hablé con César, eran muy amigos, él era de Pereira. Y César, no sé si te mandó la razón, pero yo quiero decírtelo a ti porque sé que has trabajado tanto por ese ministerio. Le dije, ¿qué pasa? Me dijo, no, me dijo que él no te va a nombrar a ti de ministra. Y yo realmente sí había alimentado la ilusión porque me encantaba lo que habíamos diseñado, me parecía que era el modelo perfecto. Y entonces me cayó como un baldado de agua fría. Entonces le dije, ¿por qué? Me dijo, sí, yo le pregunté lo mismo y le dije que yo creía que debía ser la ministra, que los presidentes de gremios, creemos que debe ser tú, pero él dijo que no porque tú no eres nadie políticamente. Y entonces yo dije, bueno, entonces le dije, perfecto, gracias. Me dijo, pero te lo digo es para que estés advertida.
Y efectivamente a los 3 días se conoció el nombramiento de Juan Manuel Santos. Juan Manuel me llamó, que me además dijo, ha quiero que seas... reclamado como propio la creación del ministerio. Como que eso fue su idea y como que fue todo su trabajo. A los 3 días me llamó y me dijo, acompáñame de viceministra. Y ahí como que yo tuve esta duda de decir, bueno, esto que hice era porque le sirve al país. Estamos en la época de la apertura. Yo lo tengo metido en mi cabeza. Pero por otro lado estaba el ego, como decir, yo quería hacer esto, yo lo hubiera podido hacer. Y resolví que era más importante lo que había hecho por el país y dije, no importa, me guardo el ego, que eso después más adelante habrá oportunidades, y por eso fui la viceministra durante 2 años y ya. ¿Y cómo le fue trabajando con Santos? Pues trabajé mucho. Uy, qué buena respuesta. Siguiente pregunta, amigo. Trabajé mucho y el presidente y el ministro brilló bastante. Y el ministro brilló bastante. Nos vamos a nuestro primer corte de comerciales en este charladito con los candidatos. Esta noche con Marta Lucía Ramírez. Un aplauso para la candidata. Ya regresamos. Seguimos en esta alianza entre la Universidad Sergio Arboleda, La Silla Vacía y Zona Franca del canal Red Más. Hoy estamos charladito con los candidatos, con Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía, pasábamos del Ministerio de Comercio Exterior, que fue su primer gran cargo público, y ahora quiero hablar de tal vez el cargo que la definió para la mayoría de los colombianos. Fue el Ministerio de Defensa durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y el 2003, si no me equivoco. Aquí esta foto se la ve en una imagen que era totalmente desconocida para los colombianos, y es una mujer saludando a las tropas. Ya viene la foto. Este es un hecho pues, que no tenía precedentes, realmente, Juanita. cuando nombraron a Marta Lucía Ramírez, yo trabajaba en Semana en ese momento y fue como una sorpresa. O sea, como Uribe en ese momento sorprendía muchísimo con sus decisiones, pero el nombramiento de Marta Lucía fue como que dejó a todo el mundo boquiabierto, como una mujer para liderar además el programa bandera de Uribe, que era el tema de la seguridad. Fue muy sorprendente además porque ustedes dos escasamente se habían conocido un día que él la buscó para hablar de productividad cuando usted estaba en el ministerio. Comercio Exterior. Y en el ministerio usted fue un periodo muy difícil porque usted llegó desde el primer día a hacer una cantidad de cambios, centralizar las compras, acabar una cantidad de focos de corrupción y de negocios que tenían militares retirados, y entonces fue muy difícil, y al mismo tiempo crear indicadores para los militares, algo que era inédito. ¿Cómo fue ese paso por el ministerio? Bueno, primero que todo fue una etapa absolutamente fascinante. Fue sin duda el cargo que para mí pues, ha tenido la mayor importancia, aunque también quiero decir, el Ministerio de Comercio Exterior fue muy importante, porque en el gobierno de Andrés Pastrana a nosotros nos tocó recuperar la cooperación internacional para Colombia, la legitimidad del país, que estaba prácticamente en el suelo, y en medio de toda esta dificultad y los viajes con él y todo, nosotros montamos una política de competitividad y emprendimiento, que eso lo sabe muy poquita gente. La primera política pública de emprendimiento en América Latina la monté yo en el Ministerio de Comercio Exterior con todo el apoyo de Andrés Pastrana. Llegamos en el Ministerio de Defensa y obviamente pues era toda esta crisis que había de seguridad en el país, y digamos que la entrada al principio digamos fue como amable, pero evidentemente yo entré a meterme en muchas áreas donde quizás no había la tradición que se metieran tanto los ministros civiles. El primer ministro de Defensa Civil había sido pues pocos años antes, tal vez 10 años o 9 años antes, había sido Rafael Pardo. Entonces pues esta era la primera vez que era civil, mujer, y yo realmente me asumí con mucha responsabilidad que aquí no se trataba simplemente de entrar a lo civil y que hacer casi que algo puramente formal de lo que era el control civil, sino que era ejercer realmente ese control civil. Cuando se hizo el empalme, yo recibí muchos informes sobre la preocupación que había en el manejo de los fondos rotatorios, en las compras, especialmente los temas que tenían que ver con la dotación de los soldados, las dotaciones de retiro, cosas de ese estilo. Y yo venía de ser ministra de Comercio Exterior, conocía todo el sector en privado, los textileros, confeccionistas, y dije, aquí tenemos que hacer un proceso de centralizar todas las compras y además invitar a todo el mundo a que participen en los prepliegos. Y eso fue un invento mío que ahora ya es parte de la ley. Y logramos nosotros en ese primer
año y medio, pues ahorrarle al Ministerio de Defensa creo que fueron como 160.000 millones de pesos en todo lo que era la dotación de todas las fuerzas públicas en Colombia. Eran puramente criterios gerenciales, de lograr economías de escala, de tener mucha más eficiencia, y eso me generó algunos tropiezos. Tuve tropiezos, pues esos fueron evidentes para el país, con el comandante de las fuerzas militares de entonces, el general Mora, pero resulta que yo al mismo tiempo que me metí en lo administrativo interno, también me metí mucho en lo que debía ser la concepción de esta política de seguridad democrática. Tenía pues obviamente al presidente, sus discursos, yo venía estudiando como una loca sobre seguridad desde el momento mismo en que pues supe que iba a ser ministra, que fue un mes y medio, 2 meses antes del ministerio, y tuve un excelente asesor que fue Sergio Jaramillo, a quien también clavé a estudiar sobre seguridad y defensa. Entonces le dije, mire, yo no creo que uno pueda tener una política pública tan importante si esto no está escrito. No puede ser los discursos que improvisa el presidente Uribe. Tenemos que poner un documento de política de seguridad democrática. Y nos clavamos con Sergio. Un momentico. ¿Qué sintió usted cuando vio o recordó Sergio Jaramillo de esa época, uno de los redactores de la Estrategia de Seguridad Democrática, verlo de alto comisionado de Juan Manuel Santos con una aproximación que para algunos, incluyéndome, es muy distinta a la época de Uribe? ¿Realmente cambió Sergio Jaramillo o es la misma persona? No, yo tengo que hacerle honor a Sergio Jaramillo. Creo que él es un académico serio, creo que es un hombre que se le mete con todo el rigor académico a los temas, y así como en el Ministerio de Defensa mío, pues el tema era enfocarnos en ver cómo vamos a proteger a la población, que fue un concepto mío. Es que tenemos que tener una fuerza militar, no solamente que estén combatiendo, sino el concepto aquí es salir a proteger a la población, y en esto el presidente Uribe estuvo muy en la línea. Aquí tenemos es que estar afuera, protegiendo. Y Sergio se tomó esto así, y era lo que había que hacer. Pero igual también yo tengo que asumir ahí, cuando a Juan Manuel Santos lo nombran ministro de la Defensa, yo sabía que había cosas inconclusas que yo no había acabado de hacer, porque a mí pues, yo me retiré del Ministerio de Defensa apenas cuando llevaba 19 meses, y había temas que debían continuar, más descentralización en las compras, un tema que me obsesionaba a mí, los medicamentos en el hospital militar, en las fuerzas militares. Indicadores de éxito que también que los tal indicadores vez que yo había metido y que también me generaron no muchos eran problemas, bajas. porque los indicadores que se utilizan siempre en una guerra pues son esos, muertos en combate. Porque la salida del ministerio no fue tan voluntaria. No, fue una salida un poco difícil, fue traumática, porque pues en el momento era realmente difícil, pero sí, me notificaron que estaba fuera del Ministerio de Defensa un domingo por la noche. Pero lo importante entonces en esos indicadores, por ejemplo, dije, vamos a presentarle todos los meses al país un informe sobre cómo estamos utilizando este impuesto extraordinario que están pagando los colombianos para la seguridad y qué está pasando en seguridad. Y los indicadores tienen que ser cuánto bajan las extorsiones, cuánto bajan los homicidios, cuánto bajan los ataques terroristas, y esos fueron nuestros indicadores. Eso hubiera evitado en muchos sentidos los falsos positivos si se hubieran aplicado esos indicadores, que no era cuántos combates, cuántos guerrilleros asesinados. Totalmente, y yo sí creo que hay una página que realmente es dolorosa en la historia del país, muy dolorosa. A mí como mamá me duele terriblemente saber que sí hubo falsos positivos, no sé cuántos, yo no sé si todos los que se dicen. Yo creo que hubo sectores de la fuerza pública que entendieron que había un mensaje, casi que una directriz. Fue una circular muy desafortunada que se produce 2 ministros después de mí, pero esto tiene realmente su parte crítica entre el año 2006 y el año 2008, y en este momento yo lo que realmente veo de Sergio Jaramillo, porque era la pregunta, es también la preocupación legítima tenemos, y siempre fue un punto que insistimos en la seguridad democrática. Tenemos que tener una fuerza pública eficaz en confrontar a todos los que sean amenazas de los ciudadanos, pero siempre legítima. Y es lo que el presidente Uribe siempre decía, la fuerza pública tiene que ser legítima, siempre respetuosa de los derechos humanos. Por eso yo creo que cuando se da ese cambio en esa circular, hay un cambio como de mensaje. Creo que sí hubo lamentablemente militares que entendieron un mensaje desafortunado. Quiero avanzar, y aquí hemos visto un patrón de una mujer muy perseverante, muy ambiciosa políticamente, pero que en ciertas ocasiones se traga el orgullo en la salida del Ministerio de no tener el Ministerio de Comercio Exterior, esa salida del Ministerio de Defensa, y creo que eso empieza a dejar de suceder cuando usted entra a la política electoral como senadora del partido de la U. Y quiero traer este episodio que registra el diario
diario El Tiempo, esto es más o menos en el año 2009, y titulaba El Tiempo: escuderas de Uribe, Gina Porodi y Marta Lucía Ramírez y Adriana Gutiérrez se oponen a la reelección. Y esto era en el momento en que se hablaba de la segunda reelección de Álvaro Uribe, y el primer párrafo de este artículo empieza así: la primera en hacerle el quite a la segunda reelección fue la senadora Ramírez, que desde el año pasado, cuando el tema ya sonaba, venía advirtiendo que no estaba de acuerdo. Abre comillas: es peligroso hacer reformas a la Constitución en función de una persona, dijo. Usted aquí empieza a tener un liderazgo propio y una voz política mucho más independiente. No, yo creo que lo tuve también en el Ministerio de Defensa. Precisamente por eso me fueron. Porque realmente siempre entendí que la principal responsabilidad era cumplirle al país en el tema de la seguridad, pero que no podía tragar entero y que me tocaba ejercer realmente tareas que a veces eran ingratas, pero que había que ejercerlas. Y en mi paso a la política, pues, ¿qué sucede? Que yo realmente salgo del ministerio, venía de ser consultora en comercio exterior, me empiezan a invitar a dar conferencias sobre la economía global, sobre los TLCs, sobre no sé qué, empiezo a hacer una muy buena plata y de pronto yo un día dije, y hablando con mi marido otra vez, le dije, acá hay que parar. ¿Cuál es el propósito de esta vida mía? Yo sé que puedo llenarme de plata dando conferencias, pero yo lo que quiero es algo que le sirva a Colombia. Y yo no creo que le voy a servir de conferencista ni de consultora. Y entonces me dice, Álvaro, la pregunta además venía por un trasfondo. Me ha llamado el doctor Carlos Holguinar si quería ser cabeza de lista del Senado. Me ha llamado Germán Vargas a ver si quería ser cabeza de lista de Cambio Radical al Senado. Me ha llamado Juan Manuel Santos, que había sido pues ministro, era mi amigo, y me dice, estoy inventándome un partido nuevo y como a ti te encanta inventarte cosas y crear instituciones y lo que hiciste en el ministerio, lo que has hecho, ¿qué tal si me acompañas en este partido? Entonces le dije a mi marido, yo creo que realmente el sitio donde hay que servir hoy es el más fangoso de todos, es la política, y por eso me metí allá. El tema de la ambición, claro, cuando uno tiene claro que quiere ayudar a cambiar cosas, esa no es mi ambición, no es llenarme yo ni de plata ni de gloria, sí cambiar cosas en este país. Creo que tenemos todos los colombianos derecho a ser más ambiciosos. Perfecto. Un país bueno donde vamos a hacer nuestros sueños. Y que dijo Uribe cuando no le apostaste a la segunda reelección. Y entonces, estando ya en la decisión de que me metí al Congreso, pues me metí, pero yo entré allí por mi convicción, no entré señalada a dedo por un jefe político que me dijera, es que usted entra dentro de este grupo, sino tuve la oportunidad de escogí el partido que me parecía en principio que era más chévere, porque iba a ser supuestamente novedoso, y cuando encontré pues tuve una gran frustración porque pues había mucha gente envuelta en la bandera de la reelección para reelegirse ellos. Entonces pues siempre ejercí con mucha autonomía, hice mis propios proyectos de ley, hice debates de control político, entonces los compañeros senadores me decían, oiga, es que usted no sabe que uno en la bancada del gobierno no hace control político, y yo pues como que no hace, precisamente es lo que le da credibilidad al cargo. Y entonces hice eso, por eso entonces en el tema de la reelección, y eso pues generó distancia, pero a mí en realidad me parecía que la coherencia mía era seguir defendiendo la seguridad democrática en la que sigo creyendo profundamente, seguir defendiendo la necesidad de un gobierno y un Estado que fuera fuerte, pero jamás ir a caer en el reeleccionismo infinito, que además creo que no le ha servido a Colombia. Entonces, por eso fui la primera en tomar distancia en la reelección. Y ahorita, después... Y eso me generó distancia también, por supuesto, con todo el gobierno. Después, y con toda mi bancada en la distancia no irreparable, evidentemente. Ahorita vamos a cómo está la posición política de Marta Lucía hoy. Después de comerciales también tenemos unas preguntas de los estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda que nos acompañan aquí esta noche. Ya regresamos.